Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a ver qué pasa con los momentos cuando hay distintas fuerzas aplicadas sobre una barra apoyada. Miren acá. Supónganse una barra rígida, idealmente no se va a doblar y tampoco vamos a considerar el peso. Después vamos a hacer otros considerando el peso. Pero en este momento la barra es rígida, no se deforma y vamos a despreciar el peso. Sobre esa barra, que está apoyado sobre dos puntos, A y B, se aplican cuatro fuerzas, F1, F2, F3 y F4. Y el dato es la distancia que hay de las fuerzas entre sí o a los puntos de apoyo, A y B. Esto no se mueve, no se mueve. O sea que hay un equilibrio. Probablemente hay un equilibrio de fuerzas, o seguramente hay un equilibrio de fuerzas, pero también vamos a ver que hay un equilibrio de momentos. Y ustedes me preguntarán, pero profe, acá todas las fuerzas son para abajo, no hay ninguna fuerza para arriba. Le digo, les recuerdo el principio de acción y de reacción de Newton. Acá va a haber una reacción en A, una fuerza hacia arriba, reacción en A, y acá va a haber una reacción en B. O sea que estas dos fuerzas deberán equilibrar a estas. Ahora, para calcular esa reacción en A y esa reacción en B, nos vamos a valer de tomar momentos. Sumatoria de momentos. Esto nos gira. Por lo tanto, la sumatoria de los momentos, en cualquier punto que lo tomemos, ¿cuánto va a ser? Si no gira, la sumatoria de los momentos va a ser 0. Hay un equilibrio de momentos también. ¿Y para qué nos sirve eso? Para determinar la reacción en A y la reacción en B. ¿Y cómo lo hago? Bueno, voy a tomar los momentos en el punto A primeramente y después voy a tomar los momentos en el punto B. Entonces voy a borrar esto para tener un poco más de lugar porque no hay mucho lugar. Entonces yo sé que la sumatoria de los momentos en el punto A, acá, es 0. O sea que yo voy a analizar las fuerzas, cómo moverían esto. Vamos a sacar mentalmente este. Y yo digo, bueno, si tomo el momento acá, esto lo va a hacer girar así. 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 Pero evidentemente con esto solo no alcanza, porque la reacción en B lo va a hacer girar así. Entonces el equilibrio de todos esos momentos me va a dar 0. O sea que la sumatoria de los momentos en el punto A va a ser F1 por esta distancia, que es la que hay desde el punto A hasta F1, 2 metros. Ahora, ¿es positiva o es negativa? Si acá esto, desde a este punto, lo hace girar en sentido antihorario, nosotros habíamos dicho que era negativa, que era un convenio. Podría tomar positiva, negativa, pero habíamos quedado que antihorario era negativa. Entonces este momento lo ponemos negativo. Ahora, este momento, F2, vamos a poner más, después vemos si es positivo o negativo. F2 por 3 metros. Y como lo hace girar respecto a este punto en sentido horario, sí es positiva. Esta también va a ser positiva. Más F3. ¿Por qué distancia? ¿4 metros? No. Es la distancia que hay al punto donde tomo el momento. 7 metros. ¿Sí? También positiva. Más RB. Esta fuerza va para allá. Lo va a hacer girar en sentido antihorario. Y habíamos dicho que antihorario era negativo. Entonces RB, que no la conozco, por ¿cuántos metros? 3, 4, 7 y 1, 8 metros. Más, porque respecto a este punto lo hace girar en sentido horario, entonces va a ser positivo y va a ser 600, F4 por 3 y 4, 7 y 1, 8 y 3, 11 metros. Y todo eso me tiene que dar igual a 0. Entonces yo ahora lo que hago es reemplazar y hacer la cuenta.
Los sumatorios del punto en A es menos F1 menos 500 newton, porque F1 era 500 newton, por 2 metros. F2. Más F2, que es 700 newtons, por 3 metros. Más F3, que es 400 newtons, por 7 metros. Acá está, F3 por 7 metros. Menos R, la reacción en B, que no la sé, por 8 metros. Más F4, 600 newtons, por 11 metros. 11 metros. Y eso me da 0. Fíjense que de todo esto, yo puedo operar, porque la única incógnita que me quedó fue esta. RB, o sea, de ahí puedo sacar la reacción en B. Entonces veamos. Esto es menos 1000 y la unidad es newton por metro. En trabajo, ustedes vieron newton por metro, joule. No, acá en momentos newton por metro es newtómetro más 3 por 7, 2100 newtómetros más 2800 newtómetros menos. Lo voy a pasar para allá. Lo voy a dejar, ya ahorro un paso. Acá es más 6600 newton metros. Y este término que estaba restando pasa sumando como RB por 8 metros. Y fíjense que lo único que resta es hacer esta cuenta y pasar este 8 dividiendo. A ver, menos 1000 más 2100, 1100 más 2800, 3900 más 6600, 10500. 10500 newton por metro sobre 8 metros. Metro se va con metro y me va a dar RB en newton. Bueno, haremos la cuenta. Es 1200, no, 1500, 1580 y algo da eso. A ver, 1500, no. 1300 y algo. ¿Sí? Lo mismo valdría para obtener RA. Para obtener la reacción en A, yo voy a tomar los momentos en B. Entonces, fíjense que acá estos no van a tener los mismos signos. Porque, a ver, RB va a ser toda esta distancia por esta fuerza y el momento va a ser negativo. El momento en RB. El momento de la reacción en A va a ser toda esta distancia, o sea, 8 metros, por RA, que no lo sé, es mi incógnita, y el momento va a ser positivo. Este va a ser 5 metros por F2 y el momento va a ser negativo, 1 metro por F3 y va a ser negativo, y este va a ser 3 metros por F4 y el momento va a ser positivo. Es el mismo planteo y me va a dar la reacción en A. En este caso, que todas las fuerzas son verticales, en este caso la suma de RA más RB tiene que ser igual a la suma de estas 4 fuerzas. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen? Bueno, me quedé sin tinta, voy a cambiar de herramienta. ¿Qué pasa si ustedes tienen una barra rígida igual, pero con las fuerzas en ángulo? Por ejemplo, F igual a 700 newton y un ángulo de 30 grados. Ustedes lo que van a tener que calcular es la componente de F en I y considerar el momento de esa componente. Lo que pasa con la componente en X lo vamos a analizar después. Pero ustedes con tomar la componente en Y y hacer el mismo trabajo que hicieron acá, ya tienen resuelto el problema. Para otro video queda cuando consideramos la masa de la barra, o sea, el peso. Vamos a tener que hablar de centro de masa, centro de gravedad y ver cómo lo consideramos. También hay que ver si es una masa de volumen constante o de forma constante o si tiene variaciones, porque eso cambia el lugar donde está el centro de gravedad. Pero eso es harina de otro costal o tema para un próximo video. Bueno, nada más por hoy. Saludos a todos.
me olvidé de algo. Por si alguno no se acuerda, ¿cómo saco la componente en I? Bueno, con este ángulo, la componente de I es el cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica relaciona la hipotenusa con el cateto opuesto? El seno, ¿no? Entonces ustedes van a poner seno de 30 grados es igual a cateto opuesto, F en I, sobre hipotenusa, que era F. Y de ahí despejan F en I. Este pasa multiplicando y ya obtienen la componente en I. Ahora sí, ci vediamo. Saludete, arrivederci.